El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a María, a Marta y a su hermano Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace unos días que los judíos querían apiedrarte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, ¿es que va a sanar? Jesús habla de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro de Betania. Quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aun cuando ahora estoy seguro de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección de los últimos días. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, ¿cuánto lo amaba? Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una piedra. Entonces dijo Jesús: quiten la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal,
porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en su sudario. Jesús le dijo: desátelo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que habían hecho Jesús, creyeron en él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Queridos hermanos, en la situación en que nos encontramos es una situación que ya hemos vivido en épocas antiguas. Hace 80, 90, 100 años no se vivía una epidemia, una pandemia, una situación tan terrible de llevarnos al extremo de la cuarentena. Cuarentena, viene de 40. Se suponía que durante 40 días tenían que estar encerrados. El buscar la forma de que no hubiera contagio, y la única forma era aislándose de las personas, entrar en cuarentena. Y esto lo narran muchos escritores grecorromanos, paganos y aún cristianos. Encontramos a San Cipriano de Cartago, que habla y nos dice sobre muchas circunstancias que ocurrían en ese momento, que tienen que ver con lo que estamos viviendo y tienen que ver con lo que el Evangelio hoy nos está narrando. Tiene que ser y tiene que ver y tiene que comprenderse la voluntad de Dios. A veces nosotros no entendemos la voluntad del Señor y la cuestionamos y nos sentimos con miedo y nos sentimos con agonía y nos sentimos desilusionados, como Marta, María y los demás estaban desilusionados, tristes, aburridos, acongojados por la muerte, el sufrimiento. Recordemos que Jesús se encarnó, verdadero Dios, verdadero hombre, y Él vivió y experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Por eso en el Evangelio de San Juan habla que Él lloró. Es una expresión muy profunda sobre lo que es el dolor, el sufrimiento, y el sentir y ponerse en los zapatos de nosotros y de vivir ese sufrimiento. Entonces no estamos hablando con un Dios lejano, un Dios que no le importa a su pueblo, que no le importa lo que está sucediendo. Claro, llegamos a las crisis, vemos la despensa, se está acabando los productos, vemos la situación económica, vemos que es incierto el mañana, pero es que es una realidad que toda la vida la hemos tenido. Nos hemos vuelto conformistas y nos hemos vuelto muy cómodos y creemos que todo está asegurado, que porque tenemos una cuenta bancaria, porque tenemos un trabajo, que si quedamos sin trabajo vamos a conseguir otro, que todos los días vamos a vivir, pero eso solo lo sabe Dios. Y esa era la concepción que tenían los primeros cristianos, que les tocó durísimo. Los primeros 3 siglos fueron de persecución, fueron de hambre, fueron de pestes, vivieron muchas pestes, y eso lo cuentan los copistas y los escritores en ese tiempo, los amanuenses, que se sentaban a escribir, a recopilar lo que sucedía, y en varios lugares sucedía lo que hoy está sucediendo. Es un paralelismo muy idéntico a lo que estamos viviendo, pero porque Dios tiene un propósito, porque Dios quiere llenarnos y revelar su poder, así como lo hizo con Lázaro. El milagro de Lázaro es uno de los milagros más espectaculares y más certeros y más fundamentales, y este milagro hizo de que las autoridades judías, los sumos sacerdotes, los saduceos, entraran en pánico y buscaran la forma de deshacerse de Jesús. ¿Por qué deshacerse de Jesús?
porque él les iba a transmitir un mensaje muy poderoso a los romanos. Y ese mensaje poderoso a los romanos es que hay un rey judío. Y ese rey judío no podría ser ni existir bajo el imperio romano. Porque el imperio romano solo tenía a un dios, que era el César, el emperador. Y ese emperador era el que daba la ley y el que decidía quién moría y quién vivía. Entonces no podía tener otro dios, no podía tener otro emperador, no podía tener otro Mesías, otro Salvador, que no fuera el emperador. Esto para que no hubieran revueltas. Aparte de celos, aparte de cuestiones teológicas, doctrinales, decidieron buscar un plan, una estrategia para deshacerse de Jesús. Varias veces lo trataron de hacer, no lo lograron, hasta que se llegó el momento en el Monte de los Olivos, en la noche. Por eso Jesús habla mucho del día y de la luz y de la verdad. Y Jesús hace este milagro esperando. ¿En qué esperaba la voluntad del Padre? ¿Por qué? Porque si él iba corriendo y lo sanaba, iba a pasar como muchos otros milagros que los iban a cuestionar y los iban a negar y los iban a tener un concepto de desconfianza de que realmente sí era resurrección o no era resurrección, porque en ese tiempo había muchos dramaturgos, había muchas personas que también sanaban y liberaban, y había varios que se le atribuían milagros de resurrección, pero no confirmados, no con una historia, no con un relato, no con personas que estaban siendo testigos directos de lo que sucedía. Claro, y hay un sufrimiento humano en Jesús de saber de que su gran amigo y discípulo Lázaro había muerto, pero él sabía que había un propósito en esa resurrección. Y esa fue una de las resurrecciones más poderosas, más certificadas, más creíbles, en la cual le sirvió para todo el proceso de expansión hacia la gente, hacia los que lo seguían, hacia Jerusalén, y después que vendría su martirio, su condenación y su muerte y su resurrección triunfante. A veces no entendemos el por qué suceden las cosas. Dios tiene un propósito en la vida y en la muerte, y a veces no lo entendemos y a veces no lo comprendemos. Dios tiene un propósito en los momentos difíciles, en los momentos de hambre, en los momentos de incertidumbre, en los momentos en que todo se desvanece. Yo he vivido circunstancias difíciles en la vida, donde todo se destruye y quedamos en el aire, pero no quedamos en el aire, quedamos en las manos de Dios, y Dios nos sujeta y Dios nos protege y Dios nos saca adelante. Volviendo a las primeras comunidades cristianas, el desarrollo del cristianismo, cuando se inició desde la resurrección, cuando empezó todo el proceso de evangelización, hubieron muchas persecuciones, pero ¿qué alimentaba a los discípulos, a los misioneros, a todas estas personas que creían en Jesús, en la vida eterna? En que después de esto, aquí en la tierra Dios se manifiesta, hace milagros extraordinarios, y pidámosle al Señor que así como muchas pestes, la peste bubónica, la gripe española y otras pestes y otras enfermedades han pasado y se han ido, asimismo vamos a pedir hoy a Dios que tenga misericordia y nos libre de ese coronavirus definitivamente. ¿Qué objetivo? ¿Con qué objetivo suceden las cosas? De cambio, de conversión, de entrega al Señor. No debemos de ver solo lo malo, lo trágico. Nosotros nos podemos quedar sin trabajo en cualquier momento. Nos podemos quedar sin alimento en cualquier momento. Nos podemos quedar sin la vida en cualquier momento. No es solo porque haya ahorita un virus y tengamos que entrar en cuarentena. Y aquí en Colombia, en Bogotá, esperamos que ahorita el 13, 14 de abril se abran las puertas y podamos salir. Pero eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque si ven y estudian y analizan lo que está pasando en China
y en Europa, en Estados Unidos, los chinos y los italianos todavía no han salido del problema. Los chinos llevan más de 3 meses luchándola, buscando la solución y no la han podido encontrar definitivamente. Aunque ya hayan salido un poco a poco de la cuarentena, pero se habla de que puede llegar otra recaída y se puede manifestar otra vez este virus de mutar o volver a atacar con más fuerza. Esperamos en las manos de Dios y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Cuando se inició, se expandió el cristianismo, sirvió muchísimo las pestes para el crecimiento del cristianismo. ¿Por qué? Porque los únicos que se quedaban a cuidar a los enfermos eran los cristianos. Los únicos que se preparaban en cuadrillas, en grupos para salir y visitar a los enfermos, llevarle alimento, sanar las heridas, limpiar. Los cristianos tenían muy en su mente un proceso de asepsia, un proceso de limpieza, un proceso de organización. Conocían de medicina, conocían la forma de no contaminarse, pero aún se contaminaban y morían. Morían sacerdotes, diáconos, obispos, la gente, los miembros de la comunidad cristiana morían, pero otros se inmunizaban y otros salían a buscar y a ayudar. ¿Qué hacían los paganos, los grecorromanos? Se iban a las viñas, a las afueras de Roma, a las afueras de las ciudades, donde tenían sus casas grandes, bonitas, donde tenían su buen grano, donde tenían su alimentación, sus sirvientes, y se olvidaban del problema. Los que no se quedaban por alguna circunstancia y alguien se enfermaba, los sacaban a las calles. Vaya usted, defiéndase por el miedo y el terror a que los contaminaran. Los cuerpos simplemente los cogían, se morían, lo echaban allá a la calle, que los recogieran o se pudrieran. No les hacían una ceremonia, porque los paganos también hacían su ceremonia. Entonces, ese ánimo, ese servicio, ese estar pendiente y ayudar a los enemigos, entre comillas, enemigos los paganos, hizo de que el cristianismo cogiera mucha fuerza y fuera muy allegado a la gente, y que la gente buscara esa conversión a través del cristianismo, porque a través del servicio, del amor, de la misericordia, encontraban a Cristo, se predicaba, se adoctrinaba, se llevaba el pan, se llevaba la salud, se llevaba la higiene. Entonces son cosas que nosotros estamos trayendo a colación en esta predicación, porque nosotros hacemos parte integral de la predicación y del cristianismo, del mensaje de Jesucristo. Tuve hambre, me diste de comer; estuve desnudo y me vestiste; estuve preso y me visitaste. Somos proactivos, y no solo es en predicar, sino en el hacer. La gran predicación, el poder de Jesucristo en nosotros es en hacer, y eso transformó al mundo. Y eso en muchas épocas, y después de que ya Constantino edificara la iglesia institucional como en todo el imperio, también siguieron habiendo dificultades, pero el amor, la misericordia lograron vencer las plagas, las escasez, los desastres naturales, porque también sucedían desastres naturales. Entonces nosotros debemos de entender de que la vida está en las manos de Dios. Si tenemos que partir, hay un lugar maravilloso donde Dios nos está esperando, pero mientras tanto tenemos que dar la partida, tenemos que dar la lucha, tenemos que salir al encuentro seguros de que Dios nos protege. Claro está, con nuestros cuidados. Ahorita tenemos que estar en cuarentena, porque desde los tiempos más antiguos se sabe que el aislamiento social es la única forma, mientras no se desarrolla una vacuna. Y estamos hablando que las vacunas son algo moderno, pero en la antigüedad no. Se inmunizaba a la persona con su sistema de defensa, se activaba inmune o se moría. Era muy sencillo, no había más. Por eso en la antigüedad mucha gente no llegaba a los 60 años,
o los mataban, o se morían de hambre, o les daba una peste, una enfermedad y se morían. Los tiempos han cambiado, la tecnología ha mejorado, la medicina ha mejorado y estamos buscando cómo poder unir todos esos factores. Pero el más importante es tener fe, lo más importante es confiar en el Señor, lo más importante es llenarnos de ese Espíritu Santo como lo hacían los que salían a atender a los desprotegidos, a los enfermos, a los que sufrían, como decían las primeras comunidades cristianas, y lo hacían contentos, lo hacían felices, lo hacían llenos de la gracia del Espíritu Santo. No salían tristes, aburridos, pensando me voy a morir, me voy a enfermar. Todos nos tendremos que morir. Eso es algo claro, eso no hay nada en el mundo que lo pueda detener. Pero ¿qué pasaba? El sentido cristiano, la fe, nos da un sentido profundo de la misericordia y de que Dios tiene un propósito en nuestra vida, y es un propósito maravilloso. Y cuando llega y resucita a Lázaro, que lleva 4 días pudriéndose, y lo resucita, es un testimonio del poder grande de sanación que Dios tiene. Y Dios hoy nos puede sanar y nos puede reconstruir, nos puede restaurar. Pero lo más importante es tener esa fe. Por eso ese diálogo introductorio con Marta y María de que crees en el poder de Dios, puedes esperar en Dios, crees que esto puede suceder, y llegaban, sí creemos. Y eso es lo que hoy nos pide el Señor, creemos en su poder, creemos que Dios tiene el poder de resucitar muertos, de sanarnos de cualquier epidemia, de sanar las finanzas, de darnos progreso, prosperidad y economía, restauración del hogar, de los hijos. Sí creemos, porque el poder de Dios es grande y eso lo manifestaban los primeros cristianos y lo vivían. Ahora tenemos que vivirlo nosotros y no con miedo. Es que no voy a tener que comer, no voy a tener con qué pagar el arriendo, no voy a tener dónde vivir, voy a salir y me voy a morir, y es que me va a llegar el virus y me va a matar. Nosotros nos podemos morir de muchas formas. Usted se acuesta a dormir, no se sabe si amanezca, se baja por las escaleras y se resbala, va dando botes, se murió, derrame cerebral. Yo he conocido cientos de personas que tienen han sufrido muchas enfermedades terribles, Dios los ha sanado. Muchas personas que salieron y un carro los cogió, tenían cáncer y le dijeron que se iba a morir, pero salió y lo cogió un carro. Entonces son cosas que no sabemos y nos preocupa, nos angustia el vivir. Tenemos es que vivir para Cristo, vivir para Dios. Y si creemos en Jesucristo, tenemos que creer en su poder. Tenemos que creer que Él tiene un poder sobrenatural sobre la vida y la muerte. Y que Dios tiene un propósito para nosotros. Y si ese propósito ya lo cumplimos, bendito sea el Señor, nos preparamos para el encuentro con Dios, a la eternidad, a la felicidad. Todo es pasajero. Cuando se ponían los cristianos en el Coliseo y en otros momentos donde les iban a martirizar y hacer cosas terribles, o los iban a dar a las fieras para que se las devoraran, ellos pensaban de la siguiente manera: es un momento, un sufrimiento, una agonía terrible, pero después descansar en la eternidad. Que no nos quiten esa fe, las noticias, los muertos, todo lo que está sucediendo. Y tenemos que volver a ese encuentro con nuestro hermano, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y eso no es solo en predicación, sino también en cuestión física, en cuestión real, en cuestión que es de ayudar. Se han encendido llamas de misericordia y de colaboración y de hermandad y de colaboración. No dejemos apagar esas llamas. Recordemos que el servicio social, el servicio a nuestro hermano, es el amor que se funda en nosotros, que se manifiesta en nosotros para la salvación y para el que lo necesita. Entonces no acaparemos, no pensemos es que esto es solo para mí, sino los demás también necesitan, y necesitan de esa palabra de amor, esa palabra de fe, esa palabra poderosa de que Jesús está con nosotros y que triunfaremos, que la Santísima Trinidad está con nosotros y triunfaremos.
Mientras llega ese momento, estamos en este plano terrenal, toma esta ayuda, toma este pan, toma esta colaboración, ayudémonos entre nosotros. Ahorita en Colombia, Bogotá, apenas está iniciando la línea de subida de este virus, de esta pandemia. Entonces tenemos que ayudarnos y tenemos que colaborarnos los unos a los otros. No salgamos, porque nosotros transmitimos ese virus. Entonces tratemos de quedarnos en nuestras casas, pero orando, pidiéndole al Señor, y si alguien lo necesita, podernos ayudar. La vida de aquí en adelante va a cambiar muchas cosas. Vendrán momentos difíciles, se hablan de guerras, se hablan de la caída económica, del sistema económico, pero esto ya lo ha vivido la humanidad varias veces y de eso se ha levantado y han sido de grandes bendiciones para la humanidad. Esto es un aprendizaje, lo tenemos que ver como un aprendizaje difícil, complicado, y una renovación y una conversión. El mundo se ha alejado mucho de Dios, se ha alejado mucho del ser humano, nos hemos vuelto egoístas, mezquinos, nos hemos vuelto transgresores, no nos importa pasar por encima del otro. Y esto es un llamado a ese cambio, esa conversión desde lo profundo. Cuando nos arrodillan y vemos el peligro, ahí es cuando nos acercamos a Dios y no debe ser así. Pidámosle al Señor en este momento que el Señor derrame sus bendiciones y nos bendiga por Jesucristo nuestro Señor. Amén.